Bien. Les decía entonces que este ángulo nuevo que se suma acá, phi más teta, al sumarlos pues me dan otro ángulo. Yo perfectamente puedo decir que phi más teta es alfa, como está aquí. ¿Listo? Entonces va a ser BM y M medios coseno de 2 omega t más alfa. Igual sigue desfasado un ángulo alfa. No interesa, al final el promedio de esta parte, como vamos a evaluar acá, el promedio aquí va a ser más alfa, esto va a ser, en lugar de phi va a ser más alfa. Entonces el promedio de esta función sigue siendo 0. Pero ¿qué ocurre con esta? ¿Sí? Ahí es la resta, ¿no? Ahí es la resta, va a ser este, o más bien, cualquiera, este menos este o este menos este, ¿sí? Da igual. Sí, igual yo puedo, al coseno puedo multiplicarle por menos 1 porque el coseno es simétrico con respecto al eje Y. Entonces, sea el ángulo negativo o positivo, me va a dar igual el valor entre 0 y 1, ¿sí? Si quieren pueden ustedes probarlo ahí, saquen coseno de 30 y luego sacan coseno de menos 30 y les va a dar el mismo valor. Entonces no interesa si yo resto este de este o este de este, da igual. Entonces supongamos que resto este de este, b menos a, ¿sí? ¿Qué me va a dar aquí? ¿Sí? Me va a dar omega t más teta menos omega t menos phi, me va a dar que omega t se va, da 0, y me queda teta menos phi. ¿Sí? Aquí en esta parte me va a quedar teta menos phi. ¿Sí? Eso es lo que va a quedar ahí. Y luego al aplicar la distributiva acá, va a quedar esto por esto, que va a ser alfa, y aquí va a ser es alfa, ¿cierto? Y aquí va a quedar es esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá, ¿qué es? Digámoslo de otro color. Esto que está acá es lo que viene aquí. Eso, o sea, queda un m y m medios coseno de teta menos phi. Y ahí es donde sale esto, ¿sí? ¿Y por qué sale esto? Pues porque estamos teniendo en cuenta una fuente de voltaje más general que esta de acá, porque esta solamente cuando un ejercicio tiene fuente de voltaje con desfase cero. Pero esta que está acá es para un ejercicio que tiene fuente de voltaje con cualquier desfase. Si es cero, pues reemplazamos el cero ahí y nos queda la de arriba. Pero si tienen 30 grados o menos 20 o lo que tenga, pues esta es más general. Y esta potencia que se halla acá, esta es la potencia más general para aplicar a cualquier elemento del circuito. ¿Listo? ¿Eso está claro, muchachos? Sí, señor. Bien. Esta parte se puede explicar con matemática, pero también se puede explicar gráficamente, ¿sí? Porque con matemática también podríamos aplicar integrales y llegar a estos resultados. Pero a mí me parece que esto es más entendible, ¿sí? De pronto, más agradable para entender así gráficamente, si me decía a mí. Entonces, miremos qué ocurre. Bueno, aquí sigue la parte matemática que se podría aplicar, ¿sí? Estoy diciendo que no se puede hacer, claro. Aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo, pero esto es con el escalón unitario. Lo que yo les dije, no vamos a profundizar con escalones unitarios. ¿Listo? Nos interesan solo las cosenos. Entonces vamos a seguir con la parte de cosenos. Entonces, la parte de cosenos. Aquí tenemos entonces una ecuación de potencia promedio para cualquier función. Miren, que usted quieran evaluar desde un tiempo t sub 1 a un tiempo t sub 2. ¿Cómo hallar la potencia promedio para la función entre esos dos, entre ese intervalo de tiempo? ¿Sí? Puede ser que este t sub 1 arranque en un punto de la función, ¿sí? Incluso esta ecuación es para hallar promedios en funciones no periódicas. Nuestros senos y cosenos son periódicos, o sea, se repiten siempre cada 2pi, o bueno, según la frecuencia que tenga. Bueno, esta es una ecuación general para cualquier función que ustedes quieran hallar promedio entre un tiempo t1 y t2. ¿Listo? Entre 1 segundo y 5 segundos para la función
Ahí ustedes la ponen, t cubo, bueno, la que ustedes tengan, exponencial a la 2x o la que tengan. Miremos otra. Miren, aquí ya está para periódicas. Sí, esta sí es para periódicas. ¿Qué caracteriza una función periódica? Que la función evaluada en un tiempo t sea igual a la función evaluada en el mismo tiempo t más el periodo de la función. ¿Sí? Como el seno, como el coseno. El seno vuelve después del periodo que es 2pi. Si yo tengo el tiempo pi medios, ¿sí? En el seno. Pi medios, seno de pi medios o evaluado en pi medios me da un valor. Luego evalúo seno en pi medios más 2pi, me vuelve a dar el mismo valor. ¿Por qué? Porque el seno se repite cada 2pi. Son funciones periódicas. Y aquí tenemos ya una potencia, ¿sí? Desde t sub 1 a t sub 2 más, perdón, desde t sub 1 hasta t sub 1 más t. Y donde t sub 2 es t sub 1 más t. Bueno, esto es parte matemática para llegar a una ecuación general para funciones periódicas, general para hallar promedios. Bueno, en este caso utilizan la potencia, pero se puede hallar promedio para el voltaje, para la corriente, para lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, aquí llegan, ¿sí? Aquí es para n periodos, ¿sí? Desde t sub 1 hasta t sub 1 más t, bueno, t sub x, t sub x más nt para n periodos. Puedo hallar el promedio a varios periodos, claro, ¿sí? Aquí dividen y ya aquí aplican un límite cuando n tiene infinito, o sea, para infinitos periodos. Ya para infinitos periodos es cuando se cumple que el promedio de una función periódica, como la senoidal, para infinitos periodos el promedio es 0. Así yo no coja periodos enteros. Así coloque 1000 periodos completos y al final coloque un semiciclo positivo. Si yo hallo el promedio de los 1000 periodos y lo sumo con el promedio del medio semiciclo solito, pues el promedio de todo eso me va a dar, si el promedio de un periodo es 0, ¿sí? Que eso es positivo, semiciclo positivo más negativo, me da 0. Por más que yo le sume esos 1000 periodos con el promedio de ese pedacito, al final ese pedacito se va a tener que dividir en 1001 periodos y ese pedacito va a ser muy pequeñito, por lo tanto el promedio va a tender igual a 0. Así como lo dicen, mira, aquí se divide en el número de periodos. Y cuando n tiene infinito, o sea que esta vaina es bien grande, ¿sí? Y por más que yo aquí coloque medio periodo completo, que no esté completo un periodo al final, igual ese medio periodo se va a tener que dividir en infinitos periodos. Y eso va a tender igual a 0 para una senoidal, ¿no? Bueno, esto es parte matemática, se podría haber hecho así, pero yo creo que es mejor la parte gráfica como se las explica ahorita, ¿sí? ¿Sí? Aquí ya llegan a una ecuación general, ¿sí? Pero la más general de todas es, no está aquí, pero pues la más general de todas se escribe así. Se escribe que P es igual a 1 sobre T, la integral de 0 a T de P de T de T. ¿Sí? Esa es la ecuación general para cualquier promedio. Si esto no es P de T y es B de T, voltaje de T, pues esto se va a llamar un B mayúsculo. ¿Sí? Si esto es F de T, pues esto es un F mayúsculo. Esta letra es mayúscula, siempre. Y el promedio se escribe así. Esto puede ser esto es en el tiempo, pero también lo puedo hacer para, en radianes. Entonces, ¿cómo serían radianes? 1 sobre, para funciones como senos y cosenos, 1 sobre 2pi, la integral de 0 a 2pi. Este 2pi depende de cuál es el periodo, ¿no? Lo mismo pero bueno, estos son especiales porque si la función no tiene 2pi de periodo, pues hay que cambiar estos límites, ¿sí? Si es el doble de la frecuencia, pues hay que cambiar esto a pi, porque un ciclo completo lo va a hacer en pi, no en 2pi. Y al igual que aquí, vamos a tener que integrar de 0 a pi. ¿De quién? De p de t, perdón.
P de omega t de omega t. Veamos lo mejor que este está un poco enredado. De P de omega t, perdón. De omega t. O sea que aquí la variable de integración no es t. Aquí la variable de integración es omega t. ¿Sí? Es omega t. Por eso el argumento aquí es omega t. Y omega t, ¿qué me da? Me da radianes, porque omega es radianes sobre segundo por segundo, que tiene el tiempo, se van segundos y queda esto en radianes. Al igual que aquí me queda radianes sobre segundo, ¿sí? O sea, me refiero a esto. Y eso me da omega como unidades radianes por el tiempo, que ¿qué unidades tiene el tiempo? Segundos. Por lo tanto, aquí, segundos con segundos se queda y esto nos da radianes. Al igual que, por eso me dice que la variable de integración es radianes. Y por eso los límites están ¿en qué? En radianes y el periodo está en radianes. Entonces yo puedo trabajar todo en radianes. Y esto me ahorra 2 pasos en la integral. Mientras que este tiene todos los pasos completos. Ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplito. Bien, aquí miren. Esto lo acabamos de ver ahorita con el gráfico, los gráficos de atrás. Miren, aquí ya el UDT lo propone, perdón, el BDT lo proponen ya completo con el teta, ¿sí? El IDT también lo proponen completo con el phi, como estaba antes, pero lo único aquí es que agregan teta. Ya lo hacen ya completo. Multiplican. Miren, acá sale esto, ¿sí ven? Lo que explicamos atrás sale aquí, miren. Y aquí sale la función de 2 omega t más teta más phi. Sí, aquí es teta menos phi. Y llegan a esto, a lo de atrás, a lo que hallamos atrás. Solo que nosotros lo hallamos ya, como estábamos viendo las gráficas, lo hallamos de una vez. Sí, llegan a la respuesta. ¿Listos? Esta es la ecuación que está atrás también. Y aquí hay un ejemplito pequeño. Miremos de qué se trata. ¿Sí? Dice, dada la tensión en el dominio del tiempo, B igual a 4 coseno de pi sextos t, determinar la potencia promedio y la expresión de la potencia instantánea que se produce cuando la tensión fasorial corresponde a 4 con ángulo 0. Dice, se aplica a través de una impedancia Z igual a 2 con ángulo de 60. Esto está todo en polar. Esto sí está en el tiempo. ¿Sí? Obviamente que aquí el fasor de esta fuente de voltaje, pues ya me lo están convirtiendo. Me dicen, mire, que el fasor de 4 coseno de pi sextos t es 4 con ángulo 0. ¿Por qué? Pues porque este coseno no tiene teta, no hay desfase. Me dan es el omega que vale pi sextos, el w pi sextos por t. Y no hay un ángulo de desfase. Entonces aquí se pone 0. La impedancia es 2 con ángulo de 60. Está en polar. ¿Listo? Entonces, piden potencia promedio y la expresión de potencia instantánea. ¿Sí? Miremos la expresión de potencia promedio. Perdón, la potencia promedio. ¿Qué se necesita para la potencia promedio según esto? Lo que me piden acá. ¿Qué me están pidiendo acá? Bm y M, el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente, nada más. O sea, necesito los fasores de voltaje y los fasores de corriente. ¿Sí? El fasor de voltaje tiene Bm con teta y el fasor de corriente tiene Im con phi. Necesito los dos fasores. ¿Cómo los hallo? Miremos a ver. Entonces, miren, dice, la corriente fasorial es B sobre Z, o sea, acuérdense como circuitos 1 o como el capítulo pasado. Ley de Ohm, corriente igual a B sobre resistencia, en este caso nuestras resistencias se llaman Z, que son impedancias, ¿por qué? Porque hay también inductores y capacitores. Entonces, B sobre Z, donde Z me dicen que es 2 con ángulo de 60, entonces, ¿qué me queda?
B es 4 con ángulo 0, o sea, escribámoslo acá. B sobre Z es igual a 4 con ángulo 0 sobre 2 con ángulo de 60. ¿Listo? ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da 4 sobre 2? Me da 2. ¿Cuánto me da el ángulo de esa división? Es el ángulo de arriba menos el ángulo de abajo. O sea, me da 0 menos 60, me da menos 60. ¿Esto quién es? Es la corriente. ¿Sí? B sobre Z es la corriente. Entonces, la corriente, yo sé que la forma de la corriente es IM con ángulo phi. Por lo tanto, ¿quién es el 2? Es IM. ¿Quién es phi? Es 60, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, tomo la ecuación de potencia promedio, ¿sí? Yo ya sé que BM vale 4, aquí está, miren, BM es 4 y teta es 0, ¿sí? Por el voltaje. Entonces, reemplazo esos valores en mi ecuación de potencia promedio. Entonces, empiezo. Un medio de BM, que es 4, por IM, que es 2, por coseno, ¿sí? ¿De quién? De menos 60. Aquí lo ponen 60 porque coseno de menos 60 o de 60 da igual. ¿De acuerdo? Da igual lo que yo les decía. Háganlo y verán. Da lo mismo. Entonces, ¿cuánto me da esto? Me da 2. O sea, la potencia en la impedancia, 2 con ángulo de 60, la potencia que consume esa impedancia es 2 vatios en promedio. ¿Listo? Ahí. Ya lo del dominio del tiempo, pues es expresar, es aplicar. En esta ecuación que vimos antes, aquí miren esta, es reemplazar, o sea, esta. En esta ecuación reemplazar esos valores. ¿Qué valores? Pues el 4, el 2, ¿sí? El 0, el 60, el 4, el 2, ¿sí? El 0, el 60. Y eso me da en el dominio del tiempo. Al evaluar eso ahí, y aquí me da un numerito y aquí me queda la función indicada. Entonces eso es hallar la función en el dominio del tiempo. ¿Listo? Ahí es aplicar esa ecuación de antes. Y ahí, miren que ahí da de esa manera. Si vemos ahí, ahí está dando de esa forma. ¿Sí? Claro, pi tercios está en la función de potencia, en la función instantánea, porque hay que reemplazar el W por la frecuencia de la señal de voltaje que me dan acá en el enunciado, que es pi sextos, y es como es 2 omega t en la ecuación del tiempo de la potencia, entonces me queda 2 por pi sobre 6, pues 2 con 6 me da un tercio, por eso me queda pi tercios. Bien, eso sería ese ejercicio. ¿Sí? ¿Listo? Aquí están las gráficas, hay unas gráficas de potencia. ¿Sí? Lo que se halló aquí lo grafico. Bien, aquí hay un ejemplito, lo pueden hacer. ¿Sí? No es del taller, pueden revisar este para que afiancen más la cosa ahorita. Pueden hacer ese ejemplo sencillito, no es largo. Hacerlo para que afiancen lo que acabamos de ver. Y dejémoslo ahí como tarea, pero no es del taller. Sí, aquí por un resistor ideal. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el circuito es solo un resistor y la fuente es una fuente coseno, Bm coseno de omega t más teta, supongamos? ¿Sí? ¿Qué pasa con un resistor? Entonces, aquí lo dice. La diferencia de ángulo de fase entre la corriente y la tensión en una resistencia pura es cero.
¿Cómo así? O sea que el ángulo de la corriente phi y el ángulo del voltaje teta son iguales. Exactamente. Eso es lo que están diciendo ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo hallo la potencia me dice que es P igual a BM y M sobre 2 por coseno de teta menos phi. Y me están diciendo que esta resta me da 0. Eso, ¿por qué da 0? Porque los dos ángulos son, ¿qué? Iguales. Eso quiere decir que el resistor no desfasa corriente de voltaje. ¿Por qué no desfasa? Porque él no se carga. ¿Cómo así que no se carga? Claro, el capacitor tiene que cargarse. Por eso él, mientras el voltaje, yo vuelvo y lo repito, ya lo había dicho antes, mientras el voltaje se establece junto con campo eléctrico en todo el circuito, la corriente en todo el circuito no se establece inmediatamente hasta que no se cargue el capacitor, no se cargue el inductor. Ahí sí ella continúa fluyendo en todo el circuito. Por eso se desfasa corriente de voltaje. Pero cuando el circuito no tiene ni inductores ni capacitores, sino solo tiene resistores, pues los resistores no desfasan, ellos no tienen que cargarse. Es por eso que el voltaje y la corriente siempre están en fase, en elementos resistivos. No importa que el circuito tenga inductores, capacitores, pero yo quiero ver el desfase en un resistor del circuito, el desfase entre voltaje y corriente, pues los puedo hallar voltaje y corriente en ese resistor y vamos a darnos cuenta que el ángulo de desfase es el mismo para para ambas variables, voltaje y corriente. Entonces, por eso es que esto nos da 0. ¿Y coseno de 0 cuánto es? Coseno de 0 es, este coseno de 0 me da 1. Ustedes pueden hacerlo en su calculadora. Coseno de 0 da 1. Entonces, 1 por BM y M medios, pues me da BM y M medios. ¿Sí? También es igual a esto y también es igual a esto. ¿Sí? Aquí falta reteñir, pero esto es un igual. ¿Listo? Entonces, R es un medio de IM cuadrado. ¿Por qué IM cuadrado? Porque reemplazan el BM por IM sobre R. Por eso queda IM sobre R, por IM queda IM cuadrado, perdón, reemplazan el voltaje por IM por R, perdón. Entonces, aquí nos queda IM cuadrado R. Ahora, aquí sí es lo que acabo de decir. Reemplazar el IM por BM sobre R, pues, ¿qué nos queda? ¿Sí? Nos queda BM sobre R por BM, nos queda BM cuadrado sobre R y el medio que está acá sigue estando acá. ¿Listo? Eso es para solo resistores. Aquí lo dice, para una resistencia ideal. ¿Listo? Bien, muchachos. Pues eh, miremos qué ocurre con los elementos reactivos. ¿Sí? Entonces, para un elemento reactivo, ¿cuál es su ángulo? ¿O cuál es el ángulo de los elementos reactivos puros? ¿Cuáles son los elementos reactivos puros? El inductor y el capacitor. ¿Sí? Miremos acá. Yo tengo mi elemento reactivo inductor. Entonces la impedancia del inductor es igual a J omega L. ¿Sí? El fasor de este señor, por plano complejo, yo puedo ver que él tiene el siguiente valor. ¿Sí? Omega L con ángulo de 90. ¿Sí? Lo puedo hacer convirtiendo esto de rectangular a polar. ¿Sí? O viendo que si yo ubico este número en el plano complejo, este va a estar ubicado solo en el eje imaginario. Y con respecto, este número con una magnitud de omega L, desde el origen hasta el punto donde está ubicado este número. Ahora, el ángulo que marca este número en el plano complejo, ¿a qué me refiero? Voy a explicarlo acá rápidamente. Supongamos que aquí está J omega L.
No tiene parte real, por eso no marca un punto real y luego se interceptan y ahí marca el número. No, solo tiene parte imaginaria, entonces se ubica en el eje, y es positivo, se ubica en el eje, en el eje imaginario positivo, y el ángulo que marca este con respecto al eje real es un ángulo de 90 grados. Por eso es que la magnitud, lo que mide de aquí hasta aquí, lo que mide este señor de aquí hasta aquí, es omega L. Eso es lo que mide del origen hasta acá. Y el ángulo es 90, entonces por eso es que el polar es omega L con ángulo de 90. Ahora, esta es la impedancia ZL que sale ¿de dónde? Por ley de Ohm, ZL es igual a B sobre I es igual a Z. Si estamos hablando del inductor puro, pues sería ZL. ¿Sí? Ahora, ¿qué es B sobre I? Es BM con ángulo θ sobre IM con ángulo phi. ¿Y esto es igual a qué? A BM sobre IM con ángulo θ menos phi. ¿Sí? Esto es ZL. ¿Listos? Es decir que omega L es esto que está acá y 90 es esto que está acá. ¿Sí? Sí, porque este es ZL es esto, miren. Y también es esto. También es esto, es la división de voltaje sobre corriente y me da esto. Por lo tanto, como estos dos son el mismo ZL, entonces yo puedo igualar estas magnitudes divididas igual a omega L y el ángulo del voltaje sobre la corriente, que es θ menos phi, lo igualo a 90, porque estoy hablando de la misma impedancia. Ahora, si yo reemplazo el ángulo θ menos phi para el inductor, ¿sí? Para el inductor, que es 90, lo reemplazo en la potencia promedio, ¿sí? Lo reemplazo en la potencia promedio. Entonces, la potencia promedio, ¿cuánto me va a dar? Un medio de Bm y m coseno de 90. Porque θ menos phi es 90 para el inductor. Ahí me dice, mire, θ menos phi para la potencia del inductor, ¿cuánto vale θ menos phi? Vale 90. Entonces lo reemplazo acá. ¿Cuánto me da coseno de 90? Me da 0. 0 por todo esto me da, la potencia me da 0 vatios. Y lo mismo ocurre para el inductor. Para el inductor este análisis me va a dar que el ángulo es menos 90. Sí, aquí lo dicen, me va a dar que es menos 90. Y coseno de menos 90 también me da 0. Por lo tanto, la potencia en el inductor y capacitor, esto es para el inductor, y para el capacitor también me da 0 vatios. Porque el ángulo, si ustedes hacen este mismo análisis con el capacitor, aquí les va a dar que es menos 90. ¿Por qué? Porque el capacitor ¿qué tiene? La ZC, la ZC es menos J por 1 sobre omega C. ¿Sí? Y esto ubicado en el plano complejo les va a dar un numerito aquí abajo. Aquí abajito porque es negativo, es un imaginario negativo. ¿Dónde se ubica? Se ubica por aquí abajito. Aquí va a estar menos J1 sobre omega C. ¿Y qué ángulo marca este señor acá? Menos 90. Entonces por eso el θ menos phi va a ser menos 90. Y por eso es que el coseno de θ de menos 90 para este señor, esto va a ser 1 sobre omega C con ángulo de menos 90, es lo mismo. ¿Sí?
Esto que está acá en rectangular es lo mismo en polar, así como está acá. Y este sería el teta menos phi. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que la potencia en el capacitor es igual a Bm y m medios por coseno de menos 90. ¿Cuánto me da esto? 0. ¿Cuánto me da la potencia? 0 por todo eso me da 0. ¿Sí? Por lo tanto, la potencia promedio en un inductor y en un capacitor es 0. ¿Sí? Aquí lo dice, miren, la potencia X se refiere a los elementos reactivos, ¿sí? Puramente reactivos. Entonces, para los elementos reactivos que son capacitores e inductores, me dice que la potencia es 0. Y aquí está la demostración al lado. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta eso, ¿sí? Aquí hay un ejemplo. Eh, Cuénteme. ¿Alguien? Ingeniero, una pregunta de esto. eh, para los casos, siempre si tenemos una J con un número cualquiera, siempre esa J va a representar como 90 grados para convertirlo a polar. Sí, si vemos acá, el gráfico que les dibujé, plano complejo, parte real, parte imaginaria, estos son los imaginarios, ¿sí? O sea, acá la parte imaginaria. ¿Sí? Ese es un plano complejo. Entonces, si yo grafico un rectangular como J omega L, si tuviese parte real, yo tendría que marcar la parte real, un puntico, lo que mide, luego parte imaginaria, otro puntico, y luego la intersección de los dos puntos me da el punto del número complejo. Pero como estos no tienen parte real, pues ¿dónde los ubico? Como solo tienen parte imaginaria, los ubico sobre el eje imaginario ambos. Ahora, este es positivo, lo ubico en la parte positiva del eje imaginario, o sea, hacia arriba. Lo ubico, digamos, acá. Puede ser ahí. No sé el valor, pero supongamos que está ahí. Y el menos 1 por j sobre omega c es un número negativo, pero imaginario. Entonces también lo ubico sobre el eje imaginario, pero como es negativo, lo ubico en la parte de abajo. Entonces, con respecto al eje real, se miden todos los ángulos. ¿Qué ángulo marca este menos j? Digamos acá. Si el número es este, yo puedo trazar aquí una línea. ¿Sí? La línea la puedo trazar aquí. ¿Está? Y eso es lo que mide de aquí hasta aquí, es lo que mide o es la magnitud del número en polar. ¿Sí? Y el ángulo del polar va a ser lo que marque desde el real hasta la línea que une el origen con el punto del número. Ese ángulo que está marcando acá es menos 90. Al igual para este, la línea que une el punto del número con el origen, que en este caso es el mismo eje imaginario, tiene un ángulo de 90. Entonces, siempre para números complejos positivos con solo parte imaginaria, su ángulo es 90. Y siempre para números complejos imaginarios puros, o sea, no tienen parte real, negativos, su ángulo va a ser menos 90. ¿Listo? Dice, ingeniero, gracias. Listo. Ya si tiene parte real, o sea, digamos 2 más J5, ahí ya no sirve esto. Hay que hacer la conversión de rectangular a polar con las ecuaciones que ustedes vieron en el capítulo anterior. ¿Listo? O en las calculadoras hay unas teclas que dicen pol, dicen red. Revisen sus calculadoras, ahí está. Y miren cómo convertir de polar a rectangular con la calculadora. Y eso es rapidito. También lo pueden hacer ahí. Bien, aquí hay un pequeño ejemplo y me piden hallar la potencia en este elemento, 8 menos J11, ¿sí? La potencia promedio. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esta impedancia? Esta es ZL, pero esta L es de carga, de load, ¿sí? Tiene parte real 8, parte imaginaria menos 11. Cuando esta parte imaginaria es negativa, eso nos quiere decir que aquí hay un capacitor, porque los únicos que dan partes negativas imaginarias son los capacitores. Cuando esto es positivo, más J11 es porque esto es un inductor, porque los inductores son los que tienen parte imaginaria positiva.
¿Listo? Y la parte real, ya sé que ese es el resistor. Solo los resistores son los que dan parte real. Entonces, esta impedancia está compuesta de un resistor de 8 ohmios y un inductor que tiene una impedancia de menos 11, menos J11. Entonces, me dicen que la corriente que por ahí circula es esta. Entonces, miren, como yo sé que sobre esta parte no va a haber potencia, porque esto es lo que aporta el capacitor, ahí la potencia es 0, solo hallo la potencia en el resistor, solo en el resistor, que es igual a ¿qué? A IM cuadrado, esta es la IM, a IM cuadrado, por R sobre 2. Listo. ¿De dónde sacó esta ecuación el libro? Pues de la potencia del resistor que estaba en la hoja anterior, miren. Mírenla. Ahí está. Y m cuadrado por r sobre 2. No hay que hacer coseno ni nada, no, porque es el resistor. ¿Sí? ¿Por qué sé que es el resistor? Porque es la parte real de esa impedancia que me están mostrando ahí en el ejemplo. ¿Sí? Es esta parte real. Esto es el resistor. Y esta parte de acá es el capacitor. Pues yo sé que este capacitor no me va a aportar potencia por medio. ¿Por qué? Porque lo acabamos de demostrar hace un momento aquí arriba. Aquí. ¿Sí? Aquí se demostró. La potencia en cualquier elemento reactivo, la potencia promedio o activa es 0. Entonces, ¿para qué la hallo si yo sé que va a dar 0? Entonces, solo lo hallo en ¿dónde? En la parte resistiva que es el resistor de 8 ohmios. Aquí no gasto tiempo hallando potencia promedio porque me va a dar 0. Aquí sí la hallo y me da 8 el resistor, la corriente que circula por ese resistor es de 5 amperios al cuadrado sobre un medio me da 100 vatios. ¿Listo? ¿Claro eso, muchachos? Mira, ahí lo dicen. Si ustedes leen un poco detenidamente el ejercicio, ahí lo dicen. Se puede encontrar la solución bastante rápido si se utiliza la ecuación 12, solo la resistencia de 8 ohmios entra en el cálculo de la potencia promedio, ya que la componente J11 no absorberá ninguna potencia promedio. En consecuencia, solo se ve sobre el resistor. Entonces, ¿por qué no absorben potencia ni el inductor ni el capacitor? ¿Por qué no? Porque ellos, todo lo que absorben para cargarse, al final, cuando ustedes apagan el circuito, lo van a devolver. Ellos vuelven y se descargan y la potencia vuelve a los elementos del circuito. Entonces, por eso es que ellos no consumen potencia. Por eso es que el promedio de potencia de ellos, cuando se inicia el circuito, la consumen un poquito, la guardan y funcionan todo el que ustedes en el electrodoméstico conectado o la tarjeta electrónica conectada, ellos absorben al principio, la guardan y duran funcionando todas las 2 horas que ustedes lo dejaron conectado el elemento electrónico o lo que hayan dejado conectado el tiempo. Cuando ustedes apagan el elemento electrónico, automáticamente llega el capacitor y se descarga y devuelve la potencia atrás al circuito. Entonces, ¿con qué se quedó el capacitor? Con nada, porque lo que él guardó lo devolvió. Por eso es que en promedio no consumen nada, al igual que el inductor también hace lo mismo. ¿Listo, muchachos? ¿Eso es claro? Bien. Esta también es tarea. Listo, practiquen, hagan eso. Practicando se aprende. Entonces, miren, aquí les queda esta tareita con la tareita del puntico anterior. Trabájenla. ¿Listo? Dejamos ahí por hoy. Hagan ahorita estos dos ejercicios para que practiquen lo que acabamos de ver. ¿Listo, muchachos? Y continuamos mañana. Listo, dinero. Gracias. Bueno, muchachos, yo ya les subo los videos. Gracias. Les envío, no creo que más tarde, por ahí en la mañana les envío esos videos, ¿listo? Inge no ha enviado el punto que se va a cambiar.